especies de aves de Norteamérica y se embarca en esta aventura, va con una escopeta, luego hablaremos de eso, y con unas carpetas donde va dibujando a tamaño natural, y luego hablaremos también de lo que esta idea del tamaño natural le obligaba a tener que hacer. Y digo que se embarca en este proyecto de dibujar todas las especies de aves de Norteamérica. Juan, buenas tardes. Juan, por cierto, es el vicepresidente de la Sociedad Española de Ornitología y bueno, nos hablará de esta nueva ornitología de prismático y no de escopeta que espero que él que practique, ¿no? Juan, buenas tardes. Sí, claro, nosotros tenemos esta oportunidad de utilizar unos medios que no existían en aquella época. Nosotros empezamos la ornitología prácticamente todos con prismáticos, pero yo recuerdo que en una generación anterior todavía se salía al campo con escopeta. Y bueno, Santiago lo sabe, que el museo está lleno de ejemplares recolectados a tiros. Entonces, era la única forma, porque si tú querías hacer el diagnóstico de una especie, tenías que tenerla en mano. Y además, claro, tenían que pasar a las colecciones para que luego el holotipo, en fin, todas estas prioridades de la taxonomía a la que se recurre cuando hay dudas, ¿no? Y entonces, claro, pues esta gente iba con escopetas, acudiendo escopetazos a todo lo que se ponía por medio, pero también era la época, porque él en un párrafo cuenta que se tropezó con un grupo de cazadores, cerca de 400 de ellos, que estaban alternándose durante todo el día en disparar contra un bando de chorlitos, y según él dice, llegaron a acabar con una población de 140.000 chorlitos a ti. Entonces, pero él básicamente lo que hacía era cazar, entre otras cosas, para alimentarse, porque es que no tenía muchas oportunidades. Y una de las cosas que comenta en sus textos ornitológicos es a qué sabían las distintas aves. Esta tenía un gusto demasiado aceitoso, esta era muy grasienta, esta tiene un sabor carnoso, sabe a pescado, y todos estos comentarios los hace sobre las especies que va cazando. Entonces las mataba, las cogía, las dibujaba si no estaban muy estropeadas por el escopetazo, y luego las diseccionaba porque le interesaba también saber qué es lo que habían comido esos animales de cara a hacer sus descripciones, ¿no? Y contaba, pues en la molleja me encontré escarabajos o me encontré caracoles o lo que fuera. Y luego, una vez que había hecho todo eso, pues él se la cocinaba y se la comía. Ese era su sistema de supervivencia, ¿no? Llevaba el amor a los animales y a las aves hasta las últimas Sí. consecuencias posibles, ¿no? Definitivamente. Nos falta presentar a Pedro. Lo tengo aquí, Pedro García es el director de la Asociación Naturalista del Sureste, espero haberlo explicado bien. Buenas tardes, Pedro. Y cuéntanos qué significa el trabajo de Audubon para cualquier enamorado de la naturaleza. Estas descripciones tan detalladas, estas láminas maravillosas en las que dibuja, bueno, de una manera minuciosa cada uno de los ejemplares de estas aves. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes y encantado de compartir una tarde con todos los que estáis ahí al otro lado, ¿no? Bueno, yo de dibujo casi que debería de evitar hablar teniendo a Juan Manuel Varela ahí al lado, ¿no? Pero tengo la suerte de que de hace muchos años me gusta el dibujo naturalista y también tengo la suerte de tener un facsímil de las aves de Norteamérica, de Audubon, que compré hace unos años, no recuerdo muy bien dónde, y alguna edición francesa de una selección de dibujos de Audubon. Y encontrarme ahora con este libro, pues me hacía especial ilusión, ¿no? Y sobre todo lo que me hacía especial ilusión era leer el contexto en el que se había producido esa obra de arte, y yo creo que desde luego es una obra absolutamente excepcional, ¿no? No he tenido la fortuna de ver esas láminas en tamaño natural, pero sí las he visto en un buen tamaño, sí que tengo algunas de ellas en un buen tamaño y la técnica es realmente admirable, ¿no? Pero como decía, creo que soy la persona menos indicada para hablar de técnica, pero sí que yo creo que hay una cosa que llama mucho la atención
para cualquiera que salga a ver aves en nuestro territorio, en buena parte de España y de Europa, es que, como sabéis, compartimos muchas especies, de las que Audubon observó, de las que Audubon mató, porque tienen también un área de distribución en el norte del planeta que hace que muchas de estas especies, desde el águila real al halcón peregrino, o a otras que no son exactamente las mismas, pero son muy parecidas, por ejemplo, ciertas gallináceas u otras especies, son absolutamente idénticas a las que tenemos aquí. Y a mí, francamente, lo que más me ha atraído, e incluso sorprendido, no sabía que existía ese diario, es la forma en que describe su trabajo, porque creo que nos permite conocer cómo fue aquella enorme aventura de 7 meses, ¿no? En todos los sentidos. Conocerla en todos los sentidos, ¿no? En el sentido personal, en la pobreza, en estar completamente tirado y desprenderte de un montón de obras que tienen que ser absolutamente excepcionales, conocer una parte solo pequeña de lo que tuvo que dibujar este hombre para poder sobrevivir y sacar adelante esa colección absolutamente espléndida de las aves de Norteamérica. Yo creo que el gran aporte es esto, la descripción que hace de los paisajes, la sensación de frío, el viento, el levantarse de madrugada para poder ir a ver cierto ave o matar, que mató muchísimo, ciertas aves, o por ejemplo lo que le costaba en algunas ocasiones poder acercarse para dispararle o para recuperarle. Yo creo que seguramente es muy similar a la sensación que tiene mucha gente, que tenemos muchos, cuando nos acercamos a la naturaleza, que, como sabéis, muy habitualmente te genera muchas frustraciones. Observar la naturaleza no siempre es tan fácil, no es tan sencillo y a veces no tienes más remedio que tener ciertos sacrificios para poder observar un pájaro o un animal determinado. Después seguimos hablando de estos diarios de Audubon que efectivamente hablan de muchos temas, no solamente de aves, habla de cómo efectivamente de las dificultades que conllevaba su trabajo, de la incomodidad permanente que le provocaba tener que dibujar a veces dentro de un bote plano en medio de un río, etcétera, el frío, la lluvia, las inclemencias, la pobreza, como estábamos contando. Hay un momento en el que tiene que dedicarse a retratar a personajes locales para que le permiten subsistir. Hemos hablado de dos cosas que me parecen muy significativas. Una de ellas es el tamaño natural. Todos conocemos, es una imagen de las más conocidas de Audubon. Creo que Diego tiene una selección y nos irá cubriendo con algunas de las imágenes de Audubon de este flamenco, ¿no? Tiene una postura tan absolutamente insólita, tan inhabitual cuando uno se enfrenta a un flamenco. Este, por cierto, es Audubon, este es el libro, que digo que tiene una postura tan inhabitual, Juan Manuel, porque él pintaba los pájaros, las aves, a tamaño natural, de modo que tenía los límites del propio papel y cuando el animal era más grande que el papel que tenía, pues se veía obligado a forzar, como aquí vemos en este pelícano, esta posición para que le entrara en el papel, ¿no? Yo ahora mismo tengo duda de si él pintaba directamente a tamaño natural o si fue posteriormente, cuando se hicieron los grabados, cuando se hizo el trabajo a tamaño natural, tamaño hoja elefante que le llamaban. Pero en cualquier caso, sí, es que él tenía una forma muy curiosa de trabajar. Él había trabajado un poco como taxidermista y entonces conocía un poco, bueno, mucho la anatomía y la estructura interna de los animales. Entonces, él lo que hacía era cuando tenía un ave que acababa de matar, con unos alambres la colocaba en la posición que él de sus observaciones deducía que era la postura más natural. Y efectivamente, si no le cabía en la hoja, pues la retorcía un poco para que encajara dentro del papel. Y entonces, bueno, pues él manejaba unos portafolios que llevaba siempre consigo. Le dio un gran disgusto perder uno, que luego pudo recuperar, pero siempre iba con sus portafolios a todos lados y entonces iba dibujando todo lo que encontraba. Es curioso porque todos esos fondos tan bonitos no los hacía él, se los añadió muchos de ellos un inmigrante suizo que se llama George Lerman,
que fue el que se encargó de añadirle fondos a los que él no les había puesto ya directamente esos fondos. Por ejemplo, estas agachadizas, estas becadas que vemos aquí, pues probablemente son una composición en la que el señor Lerman tuvo algo que ver. Y sí, realmente era un trabajo ímprobo. Yo he pintado del natural en Perú, en Ecuador, en Alaska, en Turquía, en muchos sitios, y realmente cuando te están comiendo los mosquitos, estás sudando como un pollo y encima tienes en el papel húmedo que la acuarela no termina de secarse, pues es un serio inconveniente. Habla de esas penalidades. Hemos visto, por cierto, pasar el pelícano, que es una de sus figuras también más conocidas, más famosas, el pelícano de Audubon, dibujado, como decíamos, reproducido a tamaño natural. Que sepan que los pelícanos caben en el tamaño del papel sin tener que hacerles ningún retorcimiento añadido para que cupieran. Estaba pensando en la pesadilla que debe haber significado este libro para la traductora Lucía Barahona, que ha tenido que volcar al castellano una cantidad de nombres de pájaros que se citan en el libro absolutamente ingente. Zorzales, colimbos, cormoranes, cuervos, tordos, busandos, reinitas, alcaudones, grullas. Está todo el libro lleno, ya digo, de nombres de pájaros que a mí, desde luego, que no soy ni de lejos un experto, me cuesta identificar. Yago, ¿son tan parecidos nuestros pájaros? Antes decía Pedro que una de las cualidades que permite el libro es buscar también esos pájaros en la península, porque muchas de las especies que las compartimos con estas que veía Audubon en sus viajes, en su viaje, ¿no? O sea, seguro además que, bueno, la traductora ha hecho un trabajo extraordinario, porque no solo es la dificultad de buscar a qué ave se estaba refiriendo Audubon cuando hablaba de ella, porque bueno, a lo mejor incluso se podía buscar en sus propias láminas, ¿no? Pero es que además, como la taxonomía ha cambiado tanto en los últimos 200 años, ya ni siquiera por el nombre científico podías muchas veces estar seguro de a qué ave se refería. Y luego, además, estamos hablando de aves que en muchos casos estaba describiendo él por primera vez. Que él decía, bueno, esto es una especie nueva, esto no aparece en libros anteriores y tal. Con lo cual, a veces tiene una dificultad importante, ¿no? Así que, bueno, se aprecia mucho el trabajo que hay ahí de intentar trasladarnos a qué especie se refiere, ¿no? Me ha llamado también, por ejemplo, la atención que habla como... Describe muchas veces la abundancia de las aves, ¿no? Dice, aquí el periquito es muy abundante, ¿no? Bueno, pues el periquito al que se refiere probablemente es una especie que 100 años después desapareció. Ya está extinta, ¿no? Ya no existe. Entonces, pues, como en 100 años, pues, desaparecieron, ¿no? Como contaba Juan, pues a base de 140.000 aves en un día, pues es fácil extinguir cualquier especie, ¿no? Claro. Pues son cosas que pasaban y que realmente es una dificultad añadida para el que haya traducido este texto al castellano. Lucía Barahona, a quien felicitamos por la traducción y por la precisión científica que tiene sus traducciones. Hemos pronunciado 2 veces taxonomía, la palabra taxonomía, todos hemos asentido así con la cabeza. Me da la impresión de que la mayoría de ustedes saben de quién están hablando. Dudo que Diego Moreno y yo, que hemos dicho, sí, la taxonomía, tengamos tan claro de qué hablamos. Taxonomía, ¿quién se anima a una definición para profanos? Pues, si alguien nos está viendo que sea de la escuela de Diego y de la mía, ¿qué es la taxonomía? Yo creo que Santiago tiene que decirlo, que para eso es el que se ha metido en el lío. Santiago, aclárenos este concepto. Bueno, la taxonomía en realidad es la ciencia de describir y nombrar especies, al final, ¿no? Entonces, la taxonomía lo que nos dice es, esta especie se va a llamar así, le da un nombre, genera una especie y ya la clasifica, digamos, dentro de todo lo que es el mundo de los seres vivos. Eso sería la taxonomía, así en pocas palabras. Aclarado, ya lo hemos entendido perfectamente y nos encanta, al menos sacaremos en claro que el libro es bueno y que cuenta cosas así de interesantes y que taxonomía es la ciencia que se encarga de la descripción de los animales. Pedro, en el diario, comentaba antes, y es verdad, no solamente habla de animales, de aves, habla de esas penalidades que como naturalista tiene que correr para dibujar todas sus aves, pero
Me encantan esas descripciones que antes mencionaba, llenas de poesía. Habla del curso de los ríos, habla de las figuras de los árboles, habla de los dibujos del agua en la corriente. Es un libro donde hay muchísima poesía, es un libro donde te habitúas a que te nombren la naturaleza de una manera muy precisa, y habla también mucho de sociología, habla de esos encuentros con los exploradores empobrecidos, habla de sus encuentros con los indios, luego hablamos despacio de eso, pero digo que, claro, nos contextualiza muy bien ese territorio lleno de naturaleza, lleno de penalidades y de aventuras en el que dibuja todas estas aves, ¿verdad? Yo diría, va a parecer que lo teníamos preparado, Tienes que el decir, comentario. digo que tienes que decir, me alegro que me haga esta pregunta, Pedro Anse, y ahí ya sí que te queda todo desvelado. Sí, lo decía por lo siguiente. Bueno, hoy es un día especialmente complicado en nuestra tierra por cuestiones políticas, pero también coincide, creo que viene al caso, ¿no? Iba a decir que va a parecer que estoy intentando arrimar el ascua a mi sardina, que también, pero esta tarde estábamos ultimando un recurso jurídico porque hace un año prácticamente compramos un lugar emblemático en la región de Murcia, Cabo Cope. Nos metimos en un préstamo muy grande que tenemos que pagar todavía y la administración ha decidido ejercer el retracto. Cabo Cope es un espacio natural protegido en el que, por cierto, se observan algunas de las especies que describe Audubon en este libro, como por ejemplo los cormoranes o por ejemplo el halcón peregrino, en fin, bueno. Y por otra parte, estamos haciendo el mantenimiento anual de un barco muy antiguo que restauramos, que decomisaron por tráfico de drogas. O sea, nos gusta la mar, nos gustan los barcos viejos, y muchas veces esas sensaciones que Audubon comenta en su libro las tenemos prácticamente a diario, ¿no? A lo largo del día muchas de las sensaciones que él comenta las tiene uno, ¿no? En fin. Y para trabajar en conservación, salir al campo y mantener la cabeza más o menos en condiciones, pues continuamente te tienes que hacer muchas preguntas. Y bueno, yo abriendo una de las páginas del libro creo que puedo responder a la pregunta que comentas, ¿no? Y por ejemplo, habla de lo que le ha ocurrido, de la bronca que se ha llevado con no sé si es el dueño o el patrón del barco, al regreso a tierra, y él le envía unas notas a sus hijos advirtiéndoles precisamente de esto, ¿no? De que tienen que ser muy cuidadosos cuando hacen algo, se juntan con alguien, de que pueden ocurrir ciertas cosas y tienen que ser precavidos, ¿no? Y me da la sensación de que todos los días está recibiendo lecciones de humildad, más una persona como él, que está haciendo un viaje en unas condiciones bastante malas económicamente. Y yo creo que en ese sentido, a los que llevamos más tiempo en esto, nos recuerda muchos problemas que hemos ido atravesando, que vamos a seguir atravesando, y en lugares como nuestra región seguramente se pueden incrementar incluso, y nos transmite que no hay que dejarse vencer. Y en ese sentido la naturaleza es un lugar maravilloso para aprender ese tipo de lecciones, ¿no? Porque continuamente observamos que hay especies que mueren, que desaparecen, que son consumidas por otras, y a pesar de eso la vida sigue con cambios de clima, de temperatura, de paisajes enormes que están muy reflejados también en esas lecciones vitales o en esas recomendaciones. Pues efectivamente es un libro que habla de todo esto, de la naturaleza. Me gustó mucho cuando habla de esos habitantes de las zonas inexploradas todavía del país, de esta enorme Norteamérica que no habían terminado ni muchísimo menos de explorar, y va encontrándose gente empobrecida y se encuentra, y me llamó la atención, con estos indios que van a tratar con él, que intercambian objetos con él, y dice, mira los indios, sin embargo, qué bien vestidos van, qué curiositos, cómo hablan de bien francés. Y es algo que me sorprendió, Santiago, a lo mejor es de su departamento, ¿no? Esta sociología del río, esta sociología de la aventura y de la exploración que hace el propio Audubon cuando habla de todas estas gentes que se va encontrando casi como Conrad, ¿no? en el río, según se adentra en las aguas del río. Esto también quizás es lo bonito del diario, ¿no? Que va mucho más allá de lo que es su objetivo principal, que era la ornitología, ¿no? Estos detalles que nos han contado de cómo se dirigía a su familia para que vieran
pues cómo debían de ser en la vida, ¿no? Y luego estos encuentros que comentas con los nativos de Norteamérica, ¿no? Que, bueno, no estaban ya en su apogeo, sino precisamente en su declive, pero que, bueno, que todavía era frecuente encontrarse con ellos, tener tratos con ellos. También cuenta en otro pasaje su encuentro con unos esclavos, que también, porque él va a una parte además donde la esclavitud era muy frecuente en esa parte de Estados Unidos en aquella época, y comenta cómo pues, que le piden una especie de rapaz que habían cazado para comérsela porque consideraban que era muy, muy rica. Entonces eso, él apunta también esas cosas, esos comentarios que ve de la gente que conoce esos animales, pues si eran más ricos o menos ricos, eran más interesantes, le traían cosas que habían cazado también para intercambiarlas con otras cosas. Comenta, por ejemplo, muy curioso, un encuentro con una india que se acerca nadando al bote donde ellos estaban para beber, porque les estaban dando alcohol a cambio de alguna otra cosa, no recuerdo exactamente qué, y comenta, apunta que la India tenía una gran garrapata que se arranca, ¿no? Entonces, pues pequeños detalles que sin embargo dan una información muy interesante de cómo es el sitio y cómo son las gentes que están allí por donde él pasa, ¿no? O sea que realmente lo hace muy ameno, muy interesante. Sí, porque hay algo también de este retrato casi sociológico, ¿no? Probablemente involuntario, pero que también se fija mucho en lo que ocurre a su alrededor. Voy a leerles una entrada, 5 líneas de una entrada, la correspondiente al domingo 19 de noviembre de 1820. Habían salido prácticamente un mes antes y cuentan cómo cuando salimos de Cincinnati acordamos someternos a un afeitado y lavado completos cada domingo, y a menudo he sentido impaciencia por ver llegar el día, pues ciertamente después de llevar toda la semana con la misma camisa, saliendo a cazar a diario y durmiendo sobre pieles de búfalo, por la noche se vuelve sucia y desagradable y no nos extraña. Habla efectivamente de la higiene, Juan, imagino y espero que la moderna ornitología no exija de un esfuerzo tan considerable, pero bueno, claro, son gente que salían y que se lavaban una vez a la semana y se afeitaban, y me llamó mucho la atención también cuando en una de sus aventuras va a comer a un restaurante y se le hace extraño el uso de del tenedor y del cuchillo y los vasos, porque dice, claro, está uno tan acostumbrado a comerse las cosas con la mano que de repente esto parece muy complejo, ¿no? Sí, las señoras se escandalizaban. Él lo comenta que un grupo de damas se escandalizaron de verle comer con esa furia. Y realmente sí. Hombre, la verdad es que a nosotros ya no nos ha pillado, pero bueno, yo recuerdo haber trabajado como ornitólogo en islas y realmente pues la vida diaria no era una vida tan confortable y tan buena como estar en un laboratorio haciendo análisis, ¿no? Tú tienes una cantidad de cosas que hacer a lo largo del día y a lo mejor lo que te puedes permitir es un chapuzón en el agua y ya está. Me acuerdo cuando fuimos a Cabrera por primera vez en el año 75, antes de que fuera parque nacional, que el barco que traía los suministros de agua no podía llegar por temporales y entonces estábamos comiendo todo el día arroz, lapas y cosas que íbamos encontrando, un pulpo que cazamos y luego nos lavamos con el agua del mar y claro, al final teníamos los pelos como escarpias de la cantidad de mugre que habíamos acumulado pegada a la sal, ¿no? O sea que sí, hemos tenido también nuestros momentos, nuestros momentos Audubon. Es decir, que la ornitología del XIX prácticamente llegó hasta bien entrado el siglo XX, mediado incluso el siglo XX, como nos cuenta Juan. Bueno, hay muchísimas cosas que me han llamado la atención de este diario, he ido apuntando muchas, ¿no? Ese mapa que lleva Audubon, donde las islas tienen número. Nadie se había preocupado en aquella ingente cantidad de tierra de poner nombre a las islas, y entonces era la isla 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta la 38. Me ha gustado la historia de los indios que tengo aquí. Me ha gustado cómo a veces compraba, en vez de cazar, compraba aves en los mercados, ¿no? Aves que naturalmente vendían para consumo humano, y ahí llegaba Audubon, buscaba una rapaz o lo que fuera que no estuviera muy destrozada y se la compraba, la pagaba y se la llevaba para dibujarle. Y luego me encanta esos días tediosos en la página 111 a los que no pone fecha. De repente dice, mi vida es enormemente tediosa, todo esto es muy aburrido.
los demás estamos fascinados con las cosas que le pasan y entonces hay de repente 5 días, no sé si han reparado en esa parte, donde simplemente dice lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11, dice, no ha pasado absolutamente nada y entonces los dejo en blanco. Y digo que me encanta porque yo creo que Audubon no era consciente de lo sugestivas que eran las cosas que nos estaba contando y que a él le parecían tremendamente tediosas, ¿no, Pedro? Sí, sin duda, esa es la parte que os comentaba que al menos a mí me ha atraído del texto, ¿no? Es que yo creo que no hay nada que pase por sus ojos que no sea descrito. Tal vez lo que se esperaría es precisamente que se hable fundamentalmente de las aves, que efectivamente habla mucho, profusamente, de medidas, de descripciones, de comportamientos, de tamaños de poblaciones, de distribución a lo largo de, no olvidemos, a lo largo de un río que va navegando continuamente con enormes dificultades. Y efectivamente el nivel de detalle en 1000 cosas es tremendo, ¿no? Yo había elegido un par de parrafitos muy cortos por favor. sobre esto que os comentaba antes, que no sé si es oportuno decirlos, de estas recomendaciones, de lo de los detalles, ¿no? Que tal vez uno no esperaría en un libro de un naturalista, ¿no? En una recomendación a sus hijos, por ejemplo, le dice no os halléis nunca bajo lo que se conoce como obligaciones para con hombres que no son conscientes del valor o la mezquindad de su conducta. Yo creo que el libro está lleno de referencias de estas características. Un hombre con semejantes talentos naturales y capacidad de emprendimiento no podía estar confinado a la ordinaria monotonía de los animales que solo se preocupan de ganar dinero. Yo creo que a mí es un libro que me recuerda, no sé a vosotros si la comparación puede ser válida o no, pero por ejemplo a gente como Fray Martín Sarmiento, que seguramente habrá gente que no lo conozca y que habló de conservación de la naturaleza en su día, de la problemática, por ejemplo, de la sobrepesca, con muchas referencias de estas características, con profusión de datos de los animales que se estudiaban, a diferencia de Audubon, que los veía, que los comía, que los mataba, otros ni siquiera los veían. Y a mí me parece especialmente relevante que en ese contexto de una expedición naturalista, en la que estás detallando aspectos del clima, de la meteorología, del paisaje y de las aves, que son el propósito final, vas entresacando y contextualizando en ese viaje absolutamente excepcional, en un barco a través de un río, toda esta serie de lecciones de vida con el mismo detalle, diría yo, y con un fondo mucho, mucho más profundo, por cierto, religioso, en una época en la que yo creo que desde luego no abundaría en esta forma de escribir. Sí es verdad que hay algo, no he leído a Fray Martín Sarmiento, luego nos tiene que decir por dónde tenemos que empezar los curiosos, pero sí es verdad que hay algo, mucho de filosofía en el libro, mucho de saber también enfrentarse de una manera emocional con ese mundo, cómo echa de menos a su familia y las distintas enseñanzas en las que va profundizando según también sigue efectivamente ese camino del río. Habla mucho de su familia, habla mucho de la carencia de dinero. Tiene, ya digo, durante una larga temporada que dedicarse a hacer dibujos, que imagino yo dónde estarán esos dibujos, cuánto valdrán esos retratos que hacía de los habitantes de los pueblos, dónde estarán esas joyas que hizo Audubon. Y hablaba, ya digo, también de su familia, de lo que le echaba de menos, y nos enfrenta también a la certeza de ese mundo del 19, donde nada era sencillo, donde las cartas tardaban meses en llegar, donde las cartas se perdían, se preocupa mucho por la salud de su familia y claro, ves que era otro tipo de gente, ¿no? Estamos ahora como acuciados por la tecnología, por la inmediatez, por la falta de paciencia que nos lleva esta sociedad nuestra donde los mensajes llegan de forma casi inmediata, ¿no? Y de repente, claro, te enfrentas a aquellos hombres que tenían que esperar un mes, mes y medio para recibir la respuesta a una carta
que habían dejado en una oficina de correos que no sabían si iba a llegar y que se ha perdido, ese portafolios que pierde y que tiene que buscar y que encuentra finalmente, ¿no? El cuaderno que le roban, ¿no? Leísteis Pedro dice que sí de repente le roban un cuaderno donde lleva unas cartas de recomendación y desaparece, dice la decepción que se va a llevar el ladrón cuando descubra que en ese cuaderno no hay nada interesante para él. Y me encanta, estoy en la página 154 porque hace unos listados, ya digo, muy minuciosos de todo lo que ve, de todo lo que recoge, pero también de las cosas que no ha visto. O sea, dice, vamos a ver, reinita hornera, no se ve ninguna en verano, explica, en cambio son muy abundantes en los meses de invierno. Reinita castaña, dice, no he visto ninguna. Reinita de Pensilvania, no he visto ninguna. Reinita plañidera, no he visto ninguna. Carpintero de cresta roja, solo he visto y matado uno, pero se metió en alguna parte y lo perdí. Esta era la vida del naturalista del 19 y la vida de Audubon en esta aventura. Les proponía ayer que comenzáramos hablando de qué aspecto del libro, qué parte de la biografía, de las láminas, de la aventura de Audubon, qué nos llamó la atención de este libro. Y vamos a empezar con Santiago Merino. Santiago, este libro, ¿qué ha descubierto? ¿Qué le ha despertado? ¿Qué es lo que más le ha interesado de este libro de Audubon? Pues mira, me resulta muy difícil quedarme con una sola cosa. Tengo que Bueno, decírtelo. dos cosas. Si son pequeñas, dos. Venga. Pero bueno, sobre todo para mí, pues cómo era, digamos, la ornitología en sus principios, ¿no? Todas estas cosas que comentabas tú ahora, por ejemplo, nosotros ahora estamos acostumbrados a cuando vamos incluso a otro país, nos compramos una guía de aves, que ya prácticamente todos los países tienen su guía de aves, con todas perfectamente ilustradas, con sus mapas, donde te dicen dónde están en invierno, dónde están en verano, dónde están todo el año. O sea, lo tenemos todo muy fácil los ornitólogos de hoy en día. Y sin embargo, en aquella época, pues como tú dices, pues tenía que apuntar, oye, pues esta no se la ve, esta ha pasado por aquí hace unos meses, pero ya no está. Entonces, eso está descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Cosas que no se sabían. Entonces, eso es fascinante. Ese encuentro con lo desconocido, para mí es una cosa que surge por todas las páginas del libro y que a mí me ha fascinado, ¿no? Qué bien. Juan, su visión del libro, ¿qué destacaría? A mí me llama mucho la atención, bueno, aparte de que este era no solo era un buen ornitólogo, sino que también tenía un viceinvestigador, porque hay que recordar que fue el primero que anilló aves, antes que el famoso Mortensen. Se dedicó también a anillar unas aves porque le llamó la atención lo que has comentado de que si se ven en esta época o no se ven. Él también percibió que había un comportamiento migratorio en las aves, que se desplazaban en función de la alimentación o del clima. Y entonces él de alguna manera consideró que tenía una especie de misión en la vida. Y eso le guió a través de toda su vida, desde el momento en que dejó Henderson y empezó a meterse en esto. Él decidió que su función en la vida era esa. Y bueno, llegó un momento en el que le pusieron las cosas tan difíciles los de la Academia de Ciencias de Filadelfia, que tuvo que irse, porque le desprestigiaron de tal manera que tuvo que irse a Inglaterra a buscarse la vida. Allí fue recibido con los brazos abiertos y allí fue donde se recogieron todos sus dibujos, se trasladaron a planchas de cobre, se imprimieron, se colorearon a mano y, en fin, ahí fue cuando empezó a recoger los frutos, pero de toda una vida donde él tenía las cosas clarísimas. Y eso es lo que me parece más importante de la vida de Audubon, que era un hombre con una misión, y una misión clarísima que no perdió de vista jamás. Un dato muy curioso, las colecciones las suscripciones de los libros costaban $1.000, y entonces era un dineral. O sea, imagínate. Estoy anotándolo. Bueno, habrá que ver lo que valen ahora estas suscripciones a las que en su momento no pudimos acceder porque éramos demasiado jóvenes. Por cierto, si alguien quiere ver todas las obras, la Sociedad Audubon, audubon.org, te permite ver todas las obras a gran resolución, todas las obras de Audubon.
Me encanta este mundo nuestro. Muchísimas gracias, Juan, por desvelarnos el final de la historia y este Audubon triunfante después de provocar tantas envidias y tantos recelos entre sus He contemporáneos. hecho Ver un que, spoiler, por lo siento. menos... No, no, bueno, no se preocupen. Esto ahora mismo, el mundo este nuestro rápido nos permite buscar las cosas. Estamos a punto casi de terminar, pero nos queda hablar con Pedro, nos queda hablar con Vicente, perdón, con Vicente, que no le hemos dejado hablar en todo el rato, cumpliendo rigurosamente nuestra promesa. Estoy feliz. Y nos gustaría también que Diego Moreno nos darle oportunidad también para que se defienda, si es el caso, para que termine de hablar de este libro. Pedro, ¿qué nos destacaría de este libro, de esta historia, de estas láminas y de esta aventura? Bueno, yo creo que ante todo es mucho más que un diario solo de un naturalista o de un ornitólogo. Y yo creo que lo más bonito, creo que si solo fuera eso, estaríamos haciendo un flaco favor al libro, al esfuerzo que la editorial, que los traductores han hecho, ¿no? Yo creo que ante todo es un diario que nos da la oportunidad de revivir cómo se hizo un trabajo, una expedición, y a mí me genera incluso mucha envidia, ¿no? O sea, ya quisiera uno tener tiempo, no intento compararme, en fin, espero que nadie esté pensando nuestro trabajo con el de Audubon o cosas así, ¿no? Pero en cierta forma, a veces te gustaría poder contar las dificultades para conseguir esta o aquella cosa relacionada con la conservación de la naturaleza, ¿no? Bueno, yo personalmente tengo la fortuna en la asociación de poder compartir a veces en el campo trabajos en el mar, en una cueva con murciélagos, por ejemplo, algunos compañeros que trabajan con murciélagos en una isla, como comentaba Juan, por ejemplo, o en ciertas islas de nuestra costa con especies realmente impresionantes, pero muchas veces lo que crees que podría ser más interesante es precisamente contarle a la gente las dificultades. O sea, antes de poder salir y hacer un trabajo con delfines, has estado muchos años intentando sacar para adelante un barco que, bueno, que cada año además cuesta horrores mantener, o antes de conseguir entrar a una cueva a hacer ciertas cosas, hay una gran cantidad de dificultades, ¿no? Tienes que levantarte muy temprano, como te cuenta Audubon, en días de frío para hacer ciertas cosas, ¿no? Y a mí es lo que más me atrae de este libro y creo que de muchos naturalistas, ¿no? Que a veces no llegan a la gente, te llega la imagen final, el pájaro, la lámina de Juan, pero no sabes cómo se ha generado ese dibujo. Y creo que esto es en este caso además una buena lección de vida, porque al final supera todos los retos hasta conseguir ese resultado con el que todo el mundo sueña llegar algún día, ¿no? Es como, yo creo que viene a decirnos algo así como que hay que seguir para adelante para cumplir los sueños, y él los cumplió, aunque desgraciadamente al final lo hiciera un poco lejos de su país y de su gente. Pues nos ha gustado esta oportunidad de revivir de la mano de Audubon todo lo que rodea a estas láminas que ahora efectivamente podemos contemplar, ¿por qué no?, en Internet. Y a mí también me ha dado mucha envidia, Pedro, esta gente que todavía tenía capacidad de descubrir cosas que ya no es tan fácil en este mundo nuestro tan trastocado y tan previsible en tantos aspectos. Y esta gente con tiempo, la verdad que disponer de tiempo es algo que cada vez echamos más de menos. Vicente, no le hemos dejado hablar en toda la conversación. Nos acercamos al final y tal vez le apetezca añadir algo, decir algo, sugerir algo. Y ahora vamos también con Diego. Nada, no, muchas gracias a todos. Ha sido una charla de la que he aprendido muchísimo. Y de verdad, gracias a todos por acudir a esta pequeña llamada que le hice a Lola Barroso. En su momento le dije, oye, a mí me gustaría hacer una presentación de este libro porque me encantó. Y gracias a Diego, porque bueno, este libro es una maravilla, ya lo vuelvo a decir. Y tercero, es una gran oportunidad en una sociedad que está muy urbanizada y que es evidente que la gente
Bueno, sí, que ahora mismo está el tema del senderismo, pero no es esa. Es un senderismo, parece más competitivo que contemplativo. Entonces, yo creo que es una buena manera de incentivar a las personas a que descubran y quieran aventurarse de una manera, digamos, sosegada a su entorno, o sea, al entorno que rodea a cada una de nuestras ciudades y que sepa valorarlo, que eso es lo más importante. Por eso es un libro que a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de la belleza in situ que tiene. Y de verdad que muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos que pronto nos vacunen y nos dejen ir a Cartagena para la próxima vez hablar de Audubon en la librería. Será un gusto. Diego Moreno, tal vez siempre nos provoca mucha curiosidad saber cómo nacen los libros, cómo surgen, de dónde surge este interés por Audubon y por las láminas, cómo ha nacido el libro. ¿Ha habido que convencer a Audubon para que les dejara reproducirlas? ¿Ha sido una negociación fácil, difícil? Bueno, pues la verdad es que tú no lo sabes, Jesús, pero el libro el origen tiene bastante que ver contigo, Ah, porque hace 3 años te dieron un premio, ¿recuerdas?, en Pamplona, por un libro que claro, publicamos claro juntos, que por me Néstor acuerdo, Cortázar. sí, sí. Pues la noche antes del premio estaba cenando con Luis Solano, el editor del libro del asteroide, cenamos muy bien ahí en Pamplona, y tomando unos vinos me comentó que a él le encantaba Audubon y me recordaba, yo conocía algunas de estas láminas, ¿no?, que son maravillosas y que más o menos mucha gente las conoce, pero no sabía que era un buen escritor, que es algo que yo creo que es muy importante en este libro y es que Audubon escribe muy bien, ¿no? Entonces, Luis me recordaba que su obra estaba también en la Library of America, que en la que se reúnen las obras de los mejores escritores de ese país como escritor, no solamente como pintor. Y bueno, me compré ese libro al día siguiente, cuando llegué a Madrid, lo encargué, es un libro monumental y mi pasión era intentar unir, como hacemos en Nórdica, un buen texto, porque es un libro de viajes, es un libro que está muy bien escrito y que nos permite también conocer de primera mano esa parte como de los pioneros de la ornitología y unirlo a esta serie que hacemos en Nórdica de libros ilustrados en los que la ciencia está presente, ¿no? Como sabéis, los libros de Darwin, por ejemplo, que me encanta igual porque Darwin escribió también muy bien. Es una mezcla perfecta entre ciencia, buena escritura y luego trabajo gráfico, que en este caso es el del propio Audubon y que, como podéis imaginar, fue bastante fácil la negociación con él. Solamente tuvimos que ir a la National Gallery of Art, donde tienen gran parte de su enorme producción. De hecho, comentaba antes Pedro el libro este maravilloso de Birds of America, que tiene más de 750 láminas, es una obra monumental, ¿no? Y que ahora creo que se vendió un ejemplar hace unos años por $8 millones. O sea que, bueno, quien tenga un original de ese libro, bueno, pues sabe que puede sacar un buen dinero, ¿no? Y bueno, yo para mi parte os quería, antes de nada, hay un par de comentarios aquí que estoy viendo en las redes y que, bueno, como estoy aquí al tanto también, quería compartirlos con vosotros. Uno es de Raquel M. Jiménez. Dice, vendría siendo un personaje naturalista con una misión similar a la de Darwin. Bueno, de hecho, Darwin conoció y siguió la obra de Audubon, ¿no? Santiago, por ejemplo, ¿sabéis? Sí, claro. Al final, Darwin se embarca en un viaje alrededor del mundo como naturalista. Y su misión era también ir recolectando especies, también con escopeta, como se hacía en la época. Y él lo que hacía era mandarlas a Inglaterra, a Gran Bretaña, para que allí dibujantes las describieran también y las nombraran. O sea que en el fondo sí que había algo parecido. Simplemente Darwin pues, no era tan buen dibujante como Audubon, ¿no? Y por supuesto, Darwin, que fue un estudioso de toda la naturaleza en su época, estoy seguro que conocería la obra de Audubon posteriormente, porque en el viaje todavía fue anterior el viaje de Darwin, ¿no? Y por lo tanto no lo tendría de primera mano, pero que seguro que luego fue recopilando información de todas partes del mundo y estoy seguro que conocería la obra de Audubon. Y otro comentario de Joan Mayol dice, se me ocurrió seguir el diario en el Google Earth, es una doble delicia, hay lugares que no parecen haber cambiado demasiado, otros desde luego han cambiado muchísimo.
Y estos son los comentarios que han comentado. Yo también he mirado un mapa por saber, me ha gustado saber, porque más o menos te haces una idea de la zona de la que está hablando, pero yo también he hecho ese seguimiento, como soy un antiguo, lo he hecho en un mapa de papel, pero también tuve la curiosidad de saber efectivamente de qué zona del mundo, de qué lugar nos estaba hablando. Una cosa, antes ha mencionado a Lola Barroso, es la encargada de prensa de Editorial Nórdica, que la ha citado Vicente, y nos hemos quedado con el débito de explicar quién era y quién ha hecho posible el encuentro de hoy. Pues gracias a todos. Bueno, me ha encantado, por cierto, que el libro surgiera involuntariamente a partir de un premio que efectivamente nos dieron. ¿Y cómo son las cosas? Porque no sé si Diego se acordará, pero hoy, yo tengo una memoria malísima, pero hoy Facebook me ha recordado que hace exactamente 3 años de ese premio. Hoy nos lo entregaban, tal día como hoy, hace 3 años. Y bueno, vamos, en Facebook, Jesús Marchamalo, como se digan las cosas en Facebook, ahí podrá ver esa foto que nos hicimos con Eduardo Halfon en un premio preciosísimo que otorgan cada año las librerías de Navarra y que tuvieron la amabilidad de darnos ese año. Y la verdad es que fue un par de días inolvidables en Pamplona que cuando fuimos a recoger este premio, del que ha nacido este libro, Diario del río Mississippi, de John James Audubon. Hemos hablado de algunas de los aspectos del libro que más nos han llamado la atención, y mil gracias Vicente Velasco por acogernos esta tarde, mil gracias Santiago Merino. Y de nuevo felicidades por esos 250 años, que en ningún caso, como vemos, aparenta. Juan Varela, nos ha encantado escucharle y saber de lo que hay detrás de estos trabajos de ornitología que luego vemos dibujados o fotografiados. Y Pedro García, que nos ha acompañado también y nos ha desvelado aspectos de su pasión naturalista y de la pasión también de Audubon. Diego Moreno, enhorabuena de nuevo por este libro. Seguro que a Audubon le hubiera encantado, aunque probablemente le hubiera parecido un formato un poco pequeño para el tamaño de las aves que él intentaba rigurosamente reproducir a su tamaño natural. 1.000.000 de gracias a todos, un gusto como siempre, un abrazo enorme, cuidaos muchísimo. Mil gracias. Chao. Chao, chao.